vecino, vecino! Gracias, vecino. Buenas, vecino. Un favorcito. Es que voy por allá para Facatativá. ¿Usted me puede hacer un favor acercarme? Claro que sí, yo voy para allá, yo no puedo acercarme, estoy por ahí en el parque. ¿En el parque? Sí, me sirve porque voy por allá a hacer un trabajito. Gracias, vecino. ¿Aquí por atrás? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Ay, muy amable, vecino. Es que se me hizo como tarde hoy y voy por allá para Facatativá. Ay. Tranquilo. Mucho gusto, vecino. Edgar Eulogio. Mucho gusto, yo soy Remigio. ¿Remigio? Sí, Don Remigio, ¿cómo me le va? Edgar Eulogio. Sí, yo soy Edgar Eulogio. Don Remigio, es que yo cuento por ahí historias con unos amigos que tienen una organización que se llama Nueva Opción y también tienen una revista que se llama Protagonistas. Qué bueno, patroncito. Y entonces con ellos contamos historias de todos los personajes y de toda la vida. Qué bien. Ay, yo salí tarde y dije, no voy a llegar, y es que no pasaba ni un colectivo, ni una buseta, ni nada. Bueno, vamos a ir a hablar. Sí, vamos a ir a hablar con una señora Susana Pulido. Bueno, don Remigio, muchas gracias. Me tocó hasta cómodo y hasta en carro bonito hoy. ¿Quién iba a imaginarlo? Y puede dormir si quiere, patrón. Sí, bueno, yo me voy a acomodar aquí, su mercecito me hace el favor y me llama cuando lleguemos al pueblo, ¿sí? Bueno, sí. Que gracias, don Remigio. Ay, Dios. Si escucha roncar, no vaya a decir nada, ¿oyó? Ay. Bueno, amigos, hemos llegado. Casi que no, nos demoramos un buen tiempo, pero finalmente llegamos aquí a Facatativá y vamos a hablar con la señora Susana Pulido. Así que ya estamos aquí en su casa. Pues nada, vamos a ver si de pronto ella nos abre la puerta. A ver si de pronto ella nos abre la puerta y golpeamos a ver si nos recibe. ¡Buenas! Hemos llegado aquí a este sitio tan especial, tan maravilloso y tan bonito, lleno de una cantidad de cosas para hablar de un tema que yo sé que les va a gustar a todos ustedes, un tema que para esta época es crucial. Estamos aquí en una casa maravillosa y vamos a hablar con la señora Susana Pulido. Imagínense que la señora Susana nos va a hablar hoy de un mamífero que tiene muy mala fama en algunas partes, pero que sé que es un mamífero muy especial para muchos de ustedes. Así que no se pierdan esta historia. Señora Susana, ¿cómo me le va? Don Edgar Eulogio, ¿cómo me le va? Bienvenido. Señora Susana, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, Bien, sí, bien. señor. Qué bueno llegar a este sitio y mire, encontrar este sitio tan maravilloso. ¿Cómo es que se llama este sitio? La Casa Artesanal y Cultural de Facatativá. Miren, muchachos, jóvenes y amigos y amigas de Nueva Opción y de la revista Protagonistas, después de un hermoso recorrido de historias, llegamos a encontrar a Susana Pulido y aquí a la Casa Artesanal de Facatativá. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues muy sencillo, hoy vamos a hablar de murciélagos. Sí, murciélagos con Susana. Se preguntarán que por qué, pero miren, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Pues los murciélagos son unos mamíferos muy importantes porque contribuyen a la humanidad en el control de insectos principalmente, ¿sí? Entonces, un solo murciélago en una noche se puede comer 600 insectos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Eso es un impacto económico impresionante. Y nosotros, como seres humanos, hemos sido, digamos, informados de que los murciélagos son animales tenebrosos, malos y que hacen daño al hombre, y eso es falso. Bueno, sí, se han creado muchos mitos, muchas leyendas sobre los murciélagos. Entonces, una de las ideas es darle el valor que tiene el murciélago, ¿cierto? Claro. Además que los murciélagos tienen algo muy importante y es que han contribuido y continúan contribuyendo al avance científico en diferentes áreas, ¿sí? Por ejemplo, en la aviación, en la medicina. Entonces, ¡Qué bueno! ¿Y cómo? ¿De qué manera? Los murciélagos, la mayoría utilizan la ecolocalización, que lo hacen a través de manejo del sonido, que reflejan sobre los objetos y ellos van
regresa ese sonido a sus grandes orejas. O sea, tienen como su propio radar. Como su propio Por eso radar. se les facilita andar de noche, volar de noche. Volar, ¿Sí? y cazar y encontrar la comida que requieran, entonces la utilizan ese sistema, como otros mamíferos, como los delfines, por ejemplo. Sí, eso es muy importante, ¿no? El murciélago es un mamífero. Sí, es un mamífero. Es muy interesante porque es un animalito que nace completamente formado y rápidamente pues es un animal que es muy interesante porque resulta que como hay muchísimos tipos de murciélagos, entonces hay diferentes tipos de gestaciones dentro de los murciélagos. O sea, ¿ellos se reproducen en alguna época especial del año o se pueden reproducir en cualquier época del año? Digamos que no, digamos ellos depende de dónde están ubicados, y lo que sucede es que, por ejemplo, hay gestaciones muy cortas y hay gestaciones mucho más largas. Sí, hay unas que pueden tener hasta 9 y 10 meses de gestación, como hay otros que apenas tienen 40 días de gestación, dependiendo del tamaño, dependiendo de... O sea, por eso es tan interesante el murciélago, porque son animales que tienen muchísimo parecido al ser humano y tienen muchísimas cosas que nosotros totalmente desconocemos. Una de esas que desconocemos, ¿cuál es? A ver, pues mira, muchas cosas. Por ejemplo, los murciélagos son muy... deben tener su esqueleto. Se parece mucho al esqueleto en los brazos, al esqueleto humano. Entonces, ellos tienen unos huesos muy delgados, por los cuales no se pueden, digamos, parar. Entonces, sus paticas son iguales, tienen sus 5 deditos, tienen uñas, garritas, con ellas se van ubicando, se cogen en alguna piedra, algún tronquito, y se cuelgan porque son demasiado frágiles y ellos no podrían estar de pie. No, hay unos que sí tienen un poco más fuerte el esqueleto y están adaptados, pero la mayoría, casi ninguno, puede pararse. Esa es una curiosidad que yo tengo desde hace mucho tiempo, y es por qué los murciélagos se cuelgan, duermen dormidos, o sea, se cuelgan. O se cuelgan o duermen colgados, sería colgados, sí, la correcta. Porque ellos, como el esqueleto es sumamente, mira, ¿te puedo mostrar una foto del esqueleto? Ah, sí, claro, claro que sí. Permíteme, mira esta es una mano humana. Y esta es una mano de un murciélago, ¿sí? Y este es el cuerpo, vea, se parece muchísimo a nosotros, tiene todas las estructuras, solamente que acá este hueso no tiene las alitas que nosotros sí tenemos, ¿cierto? Y miren lo delgados que son esos huesitos, entonces por lo tanto estos animalitos no podrían estar de pie, entonces se lastiman, no pueden hacerlo. Entonces estas uñas les permite agarrarse y en la musculatura eso opera como un gancho. Entonces apenas se pegan allá, el cuerpo del murciélago cae y cierran el gancho. Y ahí tienen, para poder volver a levantarse y volar y salir, tienen que volar realmente y lograr ponerse en posición horizontal para poder despegar la garra. ¿Eso no tiene que ver con, de pronto, algo que la sangre se les vaya a la cabeza, como se supone? Sí, claro. Es por eso, esa es otra modificación, es muy interesante, porque ellos tienen en el sistema circulatorio, tienen una serie de ¿cómo es que se llaman? De válvulas. Y la circulación va haciendo sin que se acumule en la cabeza. Entonces ellas van pasando van tomando hacen un círculo.
y van pasando y no se devuelve la El- sangre y no se le acumula en las Me cabezas. decía que un murciélago puede comer en promedio unos 600 insectos insectos en una noche. en una O sea noche. que su sistema digestivo también es muy rápido y de pronto por eso también son así de delgados por No, la es- acelera en su sistema digestivo. Y la otra es si caza volando. Sí, claro. Sí, por ejemplo, utiliza la ecolocalización para cazar, por ejemplo, polillas. Las polillas, ellas sienten la presencia del murciélago y hacen unos sonidos especiales para tratar de, digamos, confundirlos y evitar que las casen. Entonces ellos vuelven y hacen su sonido y hasta que logran localizar en la oscuridad a la polilla Veo o al que insecto. dicen que hay más o menos unas 120 especies de murciélagos. No, hay por lo menos 1200 tipos sí, de especies de murciélagos diferentes. Mire, por ejemplo, este que estamos viendo acá, este se especializa en comer, tomar el néctar de las flores. Entonces, ellos tienen una lengua muy, pero muy larga, alcanza a tener 1 metro de longitud. Entonces, imagínese. Pero con 1 metro de lengua, ¿cuál es el tamaño del...? No, es que estos murciélagos O sea, pesa mucho, no son súper livianos. son supremamente livianos, lo mismo los huesos y estas membranas ¿Cuánto puede llegar? para que puedan apenas unos gramos. Unos gramos Sí, cada murciélago. claro que hay unos que son más pesados, por ejemplo, unos de fruta, hay unos que parece como un zorro, como un perrito, son muy lindos y son muy grandes. Veo otro allí, aquí hay otra especie. Este, además que lo colgamos patas arriba. Así está patas Lo arriba. pusimos mal, o la pobre. Bueno, son cosas que uno no sabe de murciélagos y alguien que no sabía de murciélagos dijo el murciélago es al derecho. Lo pusimos al revés. Cosa curiosa, ¿sí? Uno siempre quiere ver la parte derecha, pero no, ellos siempre van escolgados. Claro, este es uno de los murciélagos más grandes. Este es un murciélago de fruta, parece un perrito. Sí. Son grandes, pero grandes bandadas de estos animales. Ellos recorren hasta 50 o más kilómetros, 80 kilómetros. En una noche. En una noche van comiendo, van tomando las diferentes frutas y tienen unos dientes muy grandes y fuertes para poder romper las cáscaras fuertes y sacar el contenido de los frutos. Entonces, ese animal, digamos, es que no recuerdo en este instante dónde es que es nuestro, este animalito es de una región, pero tú llegas y encuentras los árboles totalmente llenos de estos animales, O sea, colonias completas afuera y la gente los ve. Afuera, no de caverna como tal, de No, cueva. estos no son de caverna. O sea, también hay de los árboles, ¿sí? Sí, estos son, pero son tan grandes como unos perritos. Y el hábitat de ellos es árboles, cavernas, Esto más que todo es exterior en los árboles. exterior, cuevas también, ¿cierto? Sí, los pequeños sí. Este es un trabajo que me colaboró un chico aquí de Facatativá que se llama Jaime Vidal, dedicado a, pues le gusta la pintura, ¿sí? El dibujo, y nos hizo especialmente estos para el año pasado en una actividad. Entonces estábamos en que son más o menos unas 1000 y pico especies. Son 1200, 1300 más o menos. Yo decía es que 120 especies. No, Ay, sí, mi ignorancia es total. no te Pero es que como yo vengo preocupes. de un bosque encantado, entonces yo allá veo todas las especies, pero no me he puesto a determinar como ¿Cuántas hay? hay, ¿cierto? Claro, eso ¿cierto? es muy difícil. Pero porque bueno, y de esas- ellos están distribuidos en todo el mundo. En la única parte donde no hay son en la Antártida. De resto, hay. Clima caliente, clima Sí, frío. sí, aquí en clima frío, aquí habían y aquí hay todavía murciélagos y son muy importantes. Okay. ¿Por Y qué? tenemos otro allí. Aquí tenemos otra especie. Aquí tenemos otro animalito que este es el tan temido murciélago hematófago. Tiene como característica Hematófago. hematófago, que significa que chupa sangre.
Dentro de las 1000 y pico, Espere tantico. O sea, no todos son chupasangre. Hay No. un porcentaje que comen otras cosas, ¿cierto? sí, la mayoría comen insectos y son, digamos, el mayor grupo es el que come insectos. El siguiente grupo es el que come frutas. Ujú. Hay unos, dentro de los que comen insectos, hay unos que también comen pequeñas especies, como roedores y todo. Hay uno especializado en cazar peces Sí. en el agua, son O lindos. sea que también se sumergen. No, van volando sobre las superficies del agua y ¡pum! Atrapan los pescados que están. Mire, qué interesante. Siempre nos habían dicho y nos han vendido la mala idea de que el murciélago es el que chupa la sangre y por eso en algunas películas y todas estas cosas nos lo han vendido como un animal malo, ¿cierto? Asociado al cine con vampiros, humanos que se transforman, pero la mayoría de las especies entonces comen frutas y comen insectos y en un pequeño porcentaje chupan sangre. De las, digamos, 1200 tipos de especies que hay de murciélagos, se llaman quirópteros, no ¿Quirópteros? vamos a llamar murciélagos porque murciélago quiere decir Es el- ratón Ah. ciego, y ni es ratón Y ni es ciego. Sí. Quirópteros, quirópteros, eso quirópteros. tenemos que memorizarlo bien. Entonces Sí. el quiróptero, para ir aprendiendo, el quiróptero, Sí. ya como que me Este desubico es un porque ya estaba quiróptero, mentalmente el murciélago. el murciélago. El quiróptero, sí, el Hematófago. quiróptero, hematófago, eso ya estamos. Es apenas de los 1200, apenas es el 3% que es hematófago. Y solamente están en América, no hay en ninguna otra parte del mundo. O sea que al ser un mamífero que come frutas, que come insectos, que vuela, son buenos porque entonces son polinizadores. También son polinizadores, son muy importantes. Hay muchísimos árboles maderables dentro de los bosques. Hay cultivos que son del hombre, que necesita el hombre, como cultivos comerciales, que los únicos polinizadores son los murciélagos y la gente no lo sabe. Se me cayó el báculo. Y las personas, por ejemplo, cuando ven un ataque de murciélago hematófago, entonces lo que hacen es buscar troncos huecos y los queman, o van a las cavernas y matan lo más que pueden de murciélagos. Eso es un error inmenso. Un delito a la fauna, un delito a Y todo, ¿no? es gravísimo porque la persona no sabe que está, imagínese nomás una población de semejante, digamos, viene una sola colonia tiene por lo menos 200 murciélagos en una colonia. ¿Cuántos se comen? ¿Cuántos insectos se comen en una noche? Sí, claro. Entonces, el murciélago hematófago, para eso están los veterinarios, que de las diferentes entidades, como el ICA, como el COPOICA, o los que son de las Secretarías de Desarrollo Rural, que son los que están encargados de, cuando hay ese tipo de problemas, de buscar la solución, y no es quemándolos, y no es haciendo nada de eso, sino haciendo una búsqueda donde están. Y preservando como esos hábitats también, ¿cierto? Sí, digamos que el control del vampiro, del mal llamado vampiro, El quiróptero. del quiróptero hematófago, es a través de unas mallas especiales con las cuales se atrapan. Los que no son hematófagos se devuelven, y eso se les coloca un producto especial en el lomo. Como ellos son todos peluditos, ellos tienen la costumbre en las cuevas de lamerse unos con otros, de limpiarse. Entonces, al hacer eso, se van a envenenar, y esta colonia de hematófagos no se junta con la de las frutas ni con el que toma néctar, sino cada uno tiene sus colonias. Bueno, entonces nos queda claro que los únicos polinizadores no son ni las abejas ni No. los pájaros. También el quiróptero hematófago, ¿lo dije bien? Sí, También perfecto. es un polinizador. Pero también se ha desprendido de pronto que ellos en algunas ocasiones pueden ser transmisores de enfermedades porque pueden llegar a morder también al ser humano. Es muy raro. Para que
digamos, muerdan a una persona, tiene que haber varias cosas. Uno, que no necesariamente tiene que ser un hematófago, sino que, digamos, si yo me pongo y estoy en una caverna o tengo un árbol donde sé que hay murciélagos, interrumpe su entorno, digamos. y yo me pongo a molestarlos, pues si me muerden es porque yo los ataqué, Claro. entonces es culpa mía. Pero si no es así, el que está enfermo, que es en el caso de la rabia, podría, pero eso realmente Sí, yo no por ahí es llegué así. incluso a leer un artículo que decía que podía transmitir el ébola, pero es Sí, difícil. también. Sí pueden transmitir muchas enfermedades porque, digamos, la gente entra a las cavernas, por ejemplo, y no se pone un tapabocas, ¿sí? O en una casa vieja donde ya, este es un carnívoro, digamos, donde hay murciélagos, entonces hay excrementos, porque ellos tienen, o sea, realmente en la noche ellos están constantemente defecando y eso se seca y ahí en eso están las esporas de las enfermedades y se transmiten. Si uno entra, se pone a barrer sin ningún cuidado, entonces lo primero hay que echar agua para evitar que uno levante tanto polvo y se enferme, porque sí transmite enfermedades el excremento. ¿Cuál es el nombre de este? ¿El carnívoro? Este es un carnívoro. Este es un carnívoro y está un poquito desproporcionado en nuestra figura. Sí. Pero ¿Podría llegar a comerse? se come un sapo, una rata, se la puede comer perfectamente. Entonces, imagínense lo beneficiosos que son. Se comen algunas... O sea, nos controlan las plagas. Correcto. Entonces, estos animales, sobre todo los que son insectívoros, pueden hacer un control que económicamente costaría muchísimo, o sea, ahorra muchísimo dinero a los países y no nos enferma porque no estamos aplicando ningún producto químico. Bueno, ya conocimos gran parte de la vida del hematófago quiróptero. Quiróptero hematófago. Quiróptero hematófago. Sí, estoy aprendiendo. Y pues uno va aprendiendo si la atraviesan las bestias. Quiróptero hematófago. Pero también hay que hablar de algo que realmente tiene que cambiar ese concepto, y es por qué la mala fama del quiróptero hematófago, por ejemplo, en las películas. ¿De dónde sale esa historia de que el murciélago se convierte en humano y va y chupa sangre y todas esas cosas? Porque es que resulta que en Noruega hubo una persona que, digamos, ellos tenían muchos problemas con sus vecinos y eran atacados constantemente. Entonces hubo digamos, ¿cómo se llama ese? Pues un mandatario, pero es que no recuerdo el nombre de él. No importa. Él digamos, se defendió y defendió toda la población de los turcos, de las invasiones turcas, y entonces fue muy cruel. Y una persona que es el señor Stock, que es el que trabaja el que hizo famoso a Drácula, sí. Entonces él tomó la historia de ese héroe nacional que tienen, que era, ¿cómo se llama él? Bueno, no recuerdo el nombre, el conde, es un conde, ya me acordé, es un conde. El nombre del conde, o sea, tomó al conde, que fue sumamente cruel. Entonces él era una persona que pensaba que la sangre de las víctimas que él tenía, de sus enemigos, lo hacían vivir más. Más fuerte. Entonces él fue una persona sumamente cruel con sus enemigos y debido a eso tomó una fama tremenda, mala, ¿cierto? Y ahí él se llamaba Van Drácula, y entonces por esa razón sale el conde Drácula, porque es un personaje que realmente existió, que es además un héroe nacional allá, porque ellos lo sienten como un héroe porque los defendió, y él asoció la figura maléfica o la figura así de este hombre
y la asoció con el vampiro, con el murciélago. Y como había un murciélago que chupaba sangre aquí en América, entonces él fusionó esto y creó su película, y pues eso ha sido muy difundido. Claro, ya a través de estos grandes medios como el cine, como los medios de la televisión y todas estas cosas se crea como esa mala imagen, ¿cierto? Pero aquí ya en este hermoso recorrido lo que hemos entendido es que definitivamente ahí es que cuidarlo, ¿cierto? Pues mira, hay otra cosa importante e interesante, y es, por ejemplo, lo que las culturas nuestras tienen. Por ejemplo, nuestros indígenas pensaban que los murciélagos eran seres como un tanto divinos. Ellos llevaban los mensajes digamos, al inframundo. Entonces, cumplían una tarea. En nuestras comunidades, ellos eran animales importantes. Vea, entonces eso es un robo en nuestra cultura, ¿no? Sí, claro. Hay otra, por ejemplo, los chinos consideran a los murciélagos como algo muy importante. Entonces hay una simbología en los chinos que son cinco murciélaguitos, todos como cogidos de las alitas, ¿sí? Y en el centro hay un durazno. Entonces el durazno representa la fertilidad de la tierra. Y los murciélaguitos unidos son las 5 virtudes de las personas. Entonces, eso si miran, muchas cosas de los chinos tienen esas figuras. Y cuando un chino te regala un murciélago, en una figurita de murciélago, es porque te está deseando larga vida. Protagonistas y amigos de Nueva Opción, miren todo lo que hemos aprendido hoy a través de murciélagos. Susana, ¿cuánto tiempo estudiándolos? Este añito. No, pues yo soy médico veterinario. Okay. Y me gusta, pues no, debido a lo del Halloween, decidí ponerme a pensar, bueno, venga, vamos a estudiar. Claro, y cambiar ese concepto que hay del equívoco del quiróptero. Sí, y uno mismo a pesar de todo, también tiene mucha ignorancia, entonces tiene que fortalecerse. Un cortiquitico mensaje para nuestros amigos de por qué cuidar esta especie. Cortiquitico. Bueno, los quirópteros debemos cuidarlos porque ellos son los que preservan la vida, porque son los encargados de cuidar, de consumir muchísima cantidad de insectos. Por otro lado, son los que se encargan de distribuir las semillas en a kilómetros, o sea, un animal va comiendo y va botando semillas, va botando semillas, va botando semillas. En ese recorrido no va por allá por una cosa, sino que durante su recorrido va botando las semillas. Y también porque tienen mucho escondido, mucha información, que si se pierde esa información, el hombre copia a los animales. Sí. Y entonces, debido a nuestros miedos, cometemos un error muy grande de dañar una especie que tiene mucho que enseñarnos. Susana, muchas gracias por habernos abrido este espacio, por mostrarnos su casa y por contarnos esa vida maravillosa del quiróptero. De los quirópteros. Sí, muy rico, muchas gracias por tu visita, muy amable, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que correcto. Sí, amigos, muy rico. Miren, hoy vinimos a aprender de murciélagos. Algunos les tienen miedo porque en las películas nos han vendido una idea mala de ellos, pero resulta que son muy amigables y contribuyen a todo esto, al cuidado de nuestro planeta y al cuidado de usted y de mí. Ahí nos vemos en otra oportunidad. Soy Edgar Eulogio, el contador de historia. Y ya saben, no se asuste cuando vea un murciélago. Cuídelo mejor. Chao. Susana, muchas gracias por habernos abierto la puerta de su casa. Muy amable. Muchas gracias por venir. Le agradezco mucho, que le vaya muy bien. Mucha cosa bonita para ver hoy acá. Así que vengan y también conozcan. Los fines de semana los esperamos con todo gusto. Estamos aquí en Facatativá, en el parque principal. Entonces ya saben, vengan.
¿Quieren compartir historias con Edgar Eulogio? Vengan y cuéntenos. Y nosotros iremos a buscarlos y contaremos esas historias maravillosas. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Soy Edgar Eulogio, el contador de historias.